puede faltar un argentino en cualquier lugar. ¿Quién dice amén a eso, hermanos? Algunos de ustedes han tenido oportunidad. Él, como un comunicador por excelencia, nos trae en esta mañana un tema excelentísimo. Los católicos se nos están yendo de nuestras iglesias porque no se sienten bienvenidos. Desde el Meritito, Argentina, el padre Rubén Francisco Ayat. Recibamos. Gracias. Gracias, buen día. ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar por primera vez aquí en Houston compartiendo con ustedes. El tema que me dio en su momento Lalo, a quien conozco hace años de California, es el tema de la hospitalidad. Y me acordé de una cancioncita que cantábamos hace años, muchos años, una cancioncita de la Renovación, que era, ¿se acuerdan, no? A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Después era, los bajos son la iglesia, los altos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los gordos son la iglesia, los flacos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los blancos son la iglesia, los negros son la iglesia. Y podríamos seguir. Los latinos son la iglesia, los gringos son la iglesia, los vietnamitas son la iglesia. Y entonces llega un punto importante de esto que es la hospitalidad, ¿no? Pero antes yo quería contarles una anécdota que me parece que viene muy bien, como anillo al dedo dice, y el novio se escapó, que dice que en un hospital, en un cuarto piso, había 2 camas. En una cama había, al lado de la ventana, había un señor ya desahuciado, con cáncer, y en la otra cama había un señor con un problema en la columna vertebral que estaba inmóvil, tieso, que no se podía incorporar, ¿verdad? Y dice que el otro hombre, que tenía los días contados, aunque este no lo sabía, el otro, cada día se incorporaba y para darle ánimo al que estaba tieso sin poder levantarse, se asomaba por la ventana y le contaba todo lo que veía afuera. Le contaba de esa hermosa plaza con ese hermoso jardín, cómo jugaban los niños, la fuente de agua, el colorido de las flores. Hasta un día le contó un domingo que había una banda de música tocando. Y el otro, que estaba tieso, esperando su recuperación, ciertamente se alegraba con todo lo que este amigo ocasional que la providencia de Dios había puesto a su lado, le contaba. Una mañana se despertó y encontró la cama vacía. Llamó a la enfermera. ¿Qué le pasó a mi amigo? Su amigo murió durante la noche. Cuánto lo siento. Quiero pasarme a la cama de él, ahora que ya puedo incorporarme. Lo pasaron a la cama, al lado de la ventana, y se incorporó para poder ver todas las maravillas que su amigo le contaba. Y cuando se asomó por la ventana solamente había una gran pared blanca, que era el edificio del hospital, la otra parte del hospital. Y le dice, enfermera, ¿cómo no había aquí una plaza que esto, que el otro? No, dice, aquí está solamente la pared del hospital, la otra parte. ¿Y cómo mi amigo me contaba esto y aquello y aquello y aquello? Y la enfermera lo miró dulcemente, le sonrió y le dijo, no sé, tal vez ese hombre que tenía los días contados quería alegrar su vida, aliviar su dolor, porque había encontrado desde el dolor que él vivía en usted a un prójimo próximo a quien amar y servir. Pero esta experiencia la había vivido desde el dolor. Y esto me parece que es importante para que entendamos lo que es la hospitalidad. Porque recién tuvimos un recital
con mucha emoción, mucha afectividad, mucha efusividad, pero a la hora de los tacos y de las tortas, a la hora de la verdad, en la casa nos tratamos como perro y gato. Salimos de acá emocionados, inflamados, casi derretidos como helado en medio. Pero cuando llegamos a la casa, ahí llegó la vieja loca del Congreso ese. Dice, ¿qué te pasa? No entres a ladrar, ¿eh? ¿Pero qué significa esto, todo este desmadre que han hecho acá y todo esto? Y dice, esta va a los congresos y vuelve más loca de lo que estaba. Y ni hablar que se compró todos los CD de todos los cantantes. Y tenemos que estar todo el santo día escuchándolo, que parece Juan Gabriel llorando, todo llorando. Entonces el problema es que por su fruto los conocerán, ni porque llores mucho, ni porque te emocioné, que te derrita, que bajes 5 kilos de peso aquí mismo en el Congreso. Reduce fat. No, el tema es que debe cambiar el corazón, no solamente las glándulas lagrimales. Es que se me derritió. Bueno, llámenlo a Luis Miguel en todo caso. Lo que yo quiero decir es que la auténtica alabanza lleva a la adoración del viviente, y la adoración del viviente lleva a un cambio de actitudes y de criterios. Empezando por mí. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 13:34, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Que conste que dice amarse y no amasarse, como diría Pepe. Tampoco dice armarse unos contra otros, dice amarse. Entonces el objetivo es fundamental. Para que haya hospitalidad, tengo que dejar que el amor de Dios penetre en mí. Tengo que dejarme amar por Dios. Tengo que dejarme amar por el Padre Dios y experimentarme un hijo amado para que ese amor entre en mí y yo pueda ser canal de gracia que lo comunique. Porque si realmente nos hemos convertido al Señor, al recibir el don del Espíritu Santo, sentimos la necesidad de ver en el otro un prójimo. Por eso dice Hechos 2:42, todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Y no se olviden que la primera comunidad eclesia en el primer siglo de la iglesia fue la familia, la casa, la domus ecclesiae, la casa. Sí, no había templos, no había la capilla de la esquina, no había la catedral, no. Entonces, la comunidad cristiana se reunía en el hogar, en la casa, en la familia. Eso fue así durante los primeros siglos de la iglesia. Entonces, ¿quién se reunía? La familia y el resto de los bautizados que iban encontrándose con el Señor, ni siquiera bautizados, discípulos que se iban dejando seducir por el Señor. San Pablo, en su primera carta a Timoteo, dice, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de su propia familia, ha denegado la fe y es peor que los que no creen. Primera Timoteo 5:8. Ahí te agarré. Por eso, ocúpate y preocúpate de tu familia, tu primera iglesia, tu primera misión, tu hogar, tu esposa, tu esposo, tus hijos, hermanos, padres, perro y gato. Todos. Y más importante que el perro es tu esposo, recuerda. Porque al perro me lo bañan, que le ponen moño, lo perfuman. Una cosa, una cultura perrera. Yo le digo a algunos en mi parroquia, digo, a mí me gustaría que algunos de ustedes me traten a mí, al menos como tratan al perro. Porque yo me ponen en el asiento primero del auto, me llevan a pasear los domingos, me perfuman, me compran comida en el súper.
mercado. Entonces, por eso, qué importante es esto. Desde la experiencia de la casa, la hospitalidad tiene que ser una experiencia vivida en el hogar, en la familia. La actitud interior, buen día, ¿cómo estás? Que descanses, que Dios te bendiga, gracias por esto. ¿Esto ocurre en sus casas? Qué maravilla. Este sí me ha perforado el tímpano. Es lo que yo pensaba desde que vine. Por ejemplo, la hermanita en su comunidad religiosa, que las monjitas se quieren tanto. Se quieren con mucha caridad cristiana. Cuidado que lo que estoy diciendo es muy importante. No se puede vivir en la comunidad parroquial, ministerio, grupo, movimiento, lo que no se vive en el hogar, en la casa y en la familia. Amén. Porque miren, resulta que en el movimiento, en la casa, en el ministerio, somos San José y la Virgen María. Y cuando venimos a la casa somos un león rugiente buscando a quien devorar. No hay derecho. No hay derecho. Entonces, primero es importante trabajar, orar, interceder por los miembros de la familia que me cuesta más. Ese que tiene cara de, bueno, no puedo decir acá, orar para que yo lo mire distinto. Orar, interceder, ofrecer mi oración diaria, mi visita al Santísimo, mi ayuno, para que realmente yo vea la familia como un don, un regalo, una gracia, una tarea para realizar. Entonces, primero, la comunidad, la casa. Segundo, desde esta experiencia de comunidad, eclesía, iglesia, que es la familia, el hogar, la casa, la parroquia, el movimiento, el grupo, el ministerio, no es más que la prolongación, multiplicación de eso mismo que estoy viviendo en mi hogar. Por eso leemos que en Efesios 4:13, San Pablo habla de despojarse de todo aquello que no nos hace vivir a Jesús como centro y eje de nuestra vida. Porque si Él no es el centro y el eje de nuestra vida, no se podrá dar ni la hospitalidad y mucho menos la comunidad. Recordando siempre que San Pablo nos dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y te pregunto, ¿por qué es importante que como bautizados no seamos francotiradores, individualistas, indiferentes, menefreístas, y sí seamos gente que construye la comunidad día a día con actitudes, con gestos, pero sobre todo con la oración de intercesión? ¿Por qué es importante? Porque un bautizado solo es un pobre tipo, una pobre mujer que pronto va a caer en el sectarismo, en la tristeza, en el repliegue sobre sí mismo y en la perdición. Porque no se puede celebrar a Cristo Jesús si no es en la comunidad, con la comunidad y con un estilo comunitario. Y cuando uno está orando, aunque esté orando solo delante del Santísimo, la comunidad ora con él. Y cuando uno está yendo a una cárcel o a un hospital de visita, aunque vaya solo, la comunidad va con él. No hay nada que yo haga donde la comunidad no esté presente. Esta es la experiencia fundamental de iglesia. Por eso es importante la comunidad. La comunidad orienta, ayuda, recibe, acoja, da fuerza, pastorea, alienta y da testimonio de vida. Vivir como hermanos, como explica el Evangelio según San Mateo, ¿no? 18, 12, 14. Estando en comunidad nos sentimos seguros, así como las ovejas reunidas bajo un solo pastor, bajo un solo cayado. Qué importante que es esto. Pero también, ¿por qué? Porque en la comunidad aprendemos a amar, aprendemos a servir, aprendemos a perdonar, aprendemos a comprender que un punto de vista es la vista de un punto. Aprendemos a ser tolerantes, flexibles, aprendemos a ser maduros, no más duros. Aprendemos que es muy importante saber esperar al otro con paciencia y misericordia. Aprendemos, como dice el Papa Francisco, la vía de la misericordia, acoger, recibir, ir a buscar aquellas periferias del corazón humano, aquellos que sintiéndose miserables, no amados, solos, solitarios más que solos, no se atreven a acercarse a la comunidad. Yo podría seguir hablando de esto un largo rato, pero recordemos la experiencia de San Pablo. Si todo cuerpo necesita estar armónicamente trabajando, qué tristeza es cuando la mano le dice al brazo, no te necesito, o el pie le dice a la pierna, no me sirves, o el hígado le dice al vaso, no te quiero.
Imagínense qué desastre sería eso. Sería un cadáver destrozado, no un organismo vivo. Así también pasa con la comunidad iglesia. Por eso Francisco el Papa ha dicho, cuidado, la iglesia no es un museo, la iglesia es un cuerpo vivo, un organismo vivo y como tal está en continuo cambio, transformación. Y eso se llama conversión, cambio de actitudes, de criterios. Por eso cuesta mucho a muchos latinoamericanos entender al Papa Francisco, porque están estructurados en un concepto de fe y de comunidad burguesa, como Rotary Club, como Club de Leones, no dinámica, sino estática, basada en tradiciones y devociones muertas. Y justamente por eso no están abiertos a lo nuevo. Pero el Evangelio y Jesucristo es lo nuevo. Y la comunidad debe ser lo nuevo. No un refugio para cobardes, para timoratos, sino un laboratorio para gente creativa con ganas de crecer y madurar. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo le demuestro el amor a los hermanos? ¿Cómo se lo demuestro? En primer lugar, con la oración de intercesión. Dice Romanos 12, 6, 8, Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de comunicar sus mensajes, hagámoslo según la fe que tenemos. Si nos dio el don de servir, hagámoslo según ese don. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que lo haga. Pero cuidado, háganlo todo con alegría y sencillez de corazón. Primero, la oración. Segundo, mi conversión personal ofrecida diariamente para construir la comunidad. Porque el que se está convirtiendo suma y no resta, multiplica y no divide. Pero el que no se está convirtiendo divide, resta y confunde. ¿Por qué? Porque se está buscando a sí mismo y no está buscando a Jesús. Por eso, mi conversión personal. Hechos 3:19. Debemos tener un cambio de vida, un verdadero arrepentimiento de corazón, sobre todo cuando no somos instrumentos de unidad en la comunidad. Tercero, para ser comunidad tenemos que tener una fuerte unión con Dios Padre, como hijos amados, experimentarme hijo amado con Jesús a través de la presencia del Espíritu Santo y con la misma apertura y docilidad de María. Por eso dice Colosenses 1:18, ser piedras vivas utilizadas por Él en la edificación de la iglesia viva, de la iglesia comunidad. Y para amar de verdad y concretamente a los hermanos y hermanas en la comunidad, tenemos que tener primero una actitud de acogida cordial, o sea, con el corazón. Dice Romanos 15:7, así recíbanse los unos a los otros, como también Cristo los recibió a ustedes para gloria de Dios. Primero, acoger. Segundo, perdonar. Colosenses 3:12. Para perdonar debemos aprender a amar. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Vivan entonces revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tercero, debemos dar. Hechos 3:1-8. Que el Señor, quien nos enseña a dar, nos dé la gracia de poder ser generosos y disponibles, dando lo que hemos recibido gratuitamente. Y entonces, amén, claro que sí. Y entonces llegamos a un punto muy importante, que es este, ¿no? ¿Qué es este? Si todo esto que viene aquí habla de lo que es la hospitalidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para vivir esta hospitalidad en lo cotidiano? Sobre todo en esta parte del mundo que es Estados Unidos y en esta parte del mundo hispano, de la iglesia hispana en Estados Unidos. Dice la tercera carta de Juan, hermano, obras fielmente en todo lo que haces con tus hermanos y más aún cuando son forasteros, o sea, de afuera. Tercera carta de Juan, versículo 5, capítulo 5. Entonces, uno de los temas importantes es preguntarnos quiénes son aquellos que están alejados de la Iglesia Católica y por qué lo hacen. Y si nosotros somos una comunidad abierta y hospitalaria,
para recibirlos? Gran pregunta es esta, ¿verdad? Entonces preguntémonos un poquito, ¿cómo hacía la primera comunidad iglesia en los casos particulares? Recordemos algunos casos. Primero, era costumbre en aquel tiempo de que los cultos no recibían a las mujeres. No recibían a las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, no podían estar en los cultos como el de Mitra, no se admitía a las mujeres. ¿Qué hizo Jesús? Recibir a las mujeres. La ley judía no lo permitía. Jesús lo permitió con sus actitudes de cercanía a las mujeres y sobre todo las mujeres que eran como de segunda categoría en la mentalidad y en la cultura judía y de toda la época también en Grecia y también en Roma. Jesús recibió a las mujeres. Segundo, según la controversia famosa entre Pedro y Pablo, Pedro decía que solamente podían ingresar a la comunidad de los discípulos de Jesús aquellos que primero se habían circuncidado en la ley judía. Una discusión tremenda en la que finalmente Pablo hizo entender que el mundo de los gentiles tenía que ser un mundo en donde entrara aquellos que no eran judíos sin circuncidarse. Menos mal que Pablo ganó la controversia. Menos mal. No sé qué fue eso, pero sonó como a un estornudo. A mí me pareció, o fue una expresión de rebeldía contra Pedro. De todas maneras, menos mal digo que Pablo pudo convencer a Pedro, porque imagínense si no, el cristianismo hubiese terminado en una secta espantosa que no recibía ni a las mujeres ni a aquellos que no eran judíos. Pero no fue así, porque el Espíritu Santo permitió entonces que se abriera la fe de los discípulos de Jesús, las mujeres y aquellos que no pertenecían al mundo judío entraran a formar parte de la eclesía, y entonces allí surgió la catolicidad. Catolicidad quiere decir la presencia de la iglesia en el mundo entero, en todas las razas, culturas y pueblos. Y la hospitalidad de la iglesia no fue ni tampoco es perfecta, a veces por presiones culturales. Pensemos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, incluso acá en estas regiones había iglesias para blancos, templos, ¿no? Templos para blancos y templos para negros, No solamente templos, muchas otras cosas, escuelas, transporte público, etcétera. Pero todo eso se fue superando, ¿por qué? Porque el ideal de la iglesia fue siempre una comunidad abierta, y con sus más y con sus menos, con las reticencias de mucha gente, incluso gente no solamente gringos, sino también a veces de los nuestros, por prejuicios culturales, resentimientos sociales, lo que sea. Sin embargo, el ideal de la iglesia se mantuvo abierto y pudimos realmente llegar a ser una comunidad cada vez más abierta, luchando día a día para sumar y no restar, para multiplicar y no dividir. ¿Lo sienten así o no? ¿Les ha costado mucho? Les voy a contar una anécdota graciosa. Resulta que en California había un cura que me decía, ay, yo no sé qué hacer con todo esto, porque él era español, para colmo. Y en su parroquia tenía gente de Guatemala, de El Salvador, de México, creo que también de Perú. Entonces él quería sumar para justamente aportar todos esos carismas maravillosos y crear una comunidad en la parroquia llamada San Patricio. O sea, crear una comunidad. No había forma, porque los peruanos querían celebrar no sé a quién, los del Salvador no sé a quién del Salvador del mundo, los guatemaltecos no sé a quién, los mexicanos de la Guadalupana y todo así. Y no había forma de poder crear puentes de integración para formar una sola comunidad más allá de las diferencias culturales. Y me decía, ¿te imaginas? Si es tan difícil con estos hispanos, lo que será si hubiera holandeses, vietnamitas, irlandeses, sería esto el holocausto. Yo le dije, no bajes la guardia, esto poco a poco tendrá que cambiar. Lo que yo quiero decir con esto, un poco con humor, es que no se trata solamente de los gringos, holandeses, irlandeses. A veces también nosotros somos de levantar muros y no construir puentes. Nos falta derribar muros
y nos falta construir puentes, aún dentro de las comunidades hispanas. Ni hablar de aquellos que están atornillados al sillón del ministerio que hace 30 años, más que Porfirio Díaz, que están allí en el poder. Ni el Papa Francisco podrá sacarlos jamás, porque están de por vida, atornillados al poder porque según ellos fundaron la iglesia. Porque cuando ellos llegaron no había nada, ni el Espíritu Santo, según ellos, que se había volado. Entonces se creen los fundadores de la comunidad. ¿Y qué? Y claro, no construyen la hospitalidad, porque con un corazón cerrado, autosuficiente, soberbio, de esa manera que vas a construir hospitalidad. Y aquí también caemos en lo otro. Iglesia son los que están en mi ministerio y en mi grupo. Los demás, pues, que coman donas y tomen café. Y vamos a seguir, no se preocupen. ¿Y estos quiénes son? No, es que son un grupo nuevo que ha llegado ahora aquí a habitar aquella ciudad. ¿Y quién los conoce? ¿Y quién sé yo qué son? Y no es un problema del cura o de las monjas, es un problema de los laicos que están ahí dentro, de los coordinadores. Y van desfilando con sus diferentes modelitos de servidores. Qué blanco y qué rosa, qué fucsia, qué corbata celeste, qué esto, qué lo otro, qué cartel acá. Y según eso se creen dueños de la parroquia y del ministerio. Y guay de que el párroco diga algo, porque también él se va. Porque ¿qué se cree este? Entonces, atención, vamos a ver lo que le pasó a Jesús. Resulta que Jesús quiso ser afable y cordial, pero no con la sonrisita esa típica de las azafatas de los aviones. Buenos días. ¿Número de asiento? No. No se trata de, hola, ¿qué tal? Y por atrás, ¡ay! No. Se trata de una hospitalidad que surge del corazón. Veamos cómo lo vivió Jesús. Vamos al Evangelio de Lucas, el Evangelio de la misericordia, de la hospitalidad. Dice, 9 ocasiones encontramos a Jesús con los comensales o comentando sobre la hermandad en torno a la mesa, de tal modo que el significado de esa hermandad llega a ser el sello del carácter del reino. Jesús come 2 veces con los miembros de su propia comunidad. Una vez con la suegra de Pedro, que ahí fue que se indigestó, al iniciar su ministerio, Lucas 4:9. Luego de tomar Sertal y varias esas cosas y Buscapina y todo, mejoró. Y luego fue a comer con Marta y María, Lucas 10. También, a pesar del enojo de los fariseos, come 2 veces con los odiados recaudadores de impuestos, Leví, Lucas 5, y Zaqueo, Lucas 19. Y como contrapunto de esas comidas, también fue a comer con los pecadores. Y fue a comer con los fariseos 3 ocasiones, Lucas 7, Lucas 11, Lucas 14. Y aún así hubo controversias en torno a esa comida, pero él fue. Y todo el mundo murmuraba, ¿cómo puede ir a...? ¿Qué está haciendo este aquí? ¿Pero quién se cree que...? ¿Pero qué tiene en la cabeza? Sin embargo, él fue. Y en 2 oportunidades Jesús describe el contexto de una comida con el fin de subrayar un punto serio respecto al banquete mesiánico. Atención. Su parábola del banquete, Lucas 14, retrata la invitación abierta a un lugar en la mesa para aquellos que normalmente, por razones de clase o impureza ritual, jamás recibirán una invitación al banquete. Invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz porque ellos no tienen con qué pagarte. Lucas 14. Y para reforzar este punto tan importante para entender lo que es la hospitalidad, Jesús cuenta una larga historia sobre un hombre rico y el pobre Lázaro.
Lucas 16. Y el punto preciso de esta parábola es este: el hombre rico se encuentra en los tormentos del infierno no solo por el pecado de haber excluido a Lázaro de su mesa, sino también por haberle negado las migajas de la comida. Subrayando este punto, el hombre rico está condenado por el pecado de la inhospitalidad. Se lo condenó por la inhospitalidad. Podríamos seguir mucho sobre este punto, pero hay un punto maravilloso. Los discípulos de Maús recobran la visión de la fe, recobran el sentido de la vida, recobran la unción en su corazón, el ardor y el deseo de vivir por la hospitalidad al forastero. Porque fueron capaces de decirle: oye, ya anochece, ven con nosotros, entra, siéntate a nuestra mesa, comparte nuestra casa, nuestra vida. Y eso les cambió la vida para siempre. La hospitalidad les dio vida, la inhospitalidad dio muerte. Amén. Y también la hospitalidad como concepto teológico no puede quedar solamente limitado a la hermandad en torno a la mesa, en un concepto oriental de acogida al que se siente a mi mesa porque le abro mi corazón en la intimidad. Pero no es solamente eso. La hospitalidad es también el calor con que damos la bienvenida a los que llegan de afuera entre nosotros. Esto es muy importante. Miren, no dejen de practicar la hospitalidad. Ustedes saben que al hacerlo, algunos sin saberlo dieron alojamiento a ángeles. Hebreos 13:2. Y San Benito, el fundador de la orden benedictina, dice en su regla inspirada en Mateo 25: todos los huéspedes que se presentan debieran ser recibidos como a Cristo Jesús mismo, el San Benito. Amén. Ahora yo les pregunto a ustedes y a mí: ¿cuán hospitalarias son nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestros ministerios, nuestras familias? ¿Son hospitalarias o no? Pregunta del día. Entonces preguntémonos, y no me refiero solamente al que está en la puerta, que se llama saludador oficial, no, el que se le gasta la mano dándola 10 veces a la misma persona, el que se cambió la dentadura y se lava los dientes con Colgate para sonreír. No me refiero solamente a eso. No me refiero al saludador, que en realidad se llama hostiario, porque está en la puerta dando la bienvenida. Y está muy bien, gloria a Dios, que haya uno que diga: bienvenido hermano, pase usted, ¿es de esta comunidad? No me refiero solamente a eso. Tampoco a los gestos amigables, que deberían después multiplicarse durante toda la semana en la calle, en la escuela, donde nos encontremos. No que el domingo te sonríe de oreja a oreja y el martes te vio en la marqueta y ni te dijo hola. Digo, la hospitalidad como proyección de la caridad. Pregunto más todavía. Hay un examen de conciencia que deberíamos hacernos sobre esto. La hospitalidad implica que en la mesa del altar y en el centro de nuestra fe, que es la Eucaristía, tengamos presentes a los ausentes en la intercesión. Por ejemplo, en la misa diaria, ¿nos acordamos de los ausentes? ¿Nos acordamos de los enfermos? ¿De los ancianos? ¿Nos acordamos de los que están pasando por algún problema familiar, conflicto, disputas, problemas con los hijos, adicciones? Nos acordamos también de los que están en la cárcel, en hospitales geriátricos, porque esto también es parte de la hospitalidad de una comunidad, que se siente comunidad no solamente con los que están presentes físicamente, sino con los que no están físicamente presentes. Esto es un punto importante, la intercesión en la oración fundamental y esencial que es la Eucaristía, la Santa Misa. Esto es importante. También es importante preguntarnos si la parroquia, si nuestra comunidad parroquial, nuestro ministerio, tiene un planteamiento explícito de cómo la liturgia nos vincula con los que no están presentes físicamente. Por ahí ponemos en un saludito en Facebook: en comunión de oraciones. ¿Sabemos lo que significa esto? Te tengo presente en la misa.
¿Sabemos lo que significa eso? Te llevo a las cuentas del rosario. ¿Sabemos lo que significa eso? ¿Es una frase solamente o es una actitud del corazón que hace sentir al otro cerca, aunque esté lejos? Y más todavía, ¿cuántas veces al grupo de oración o al ministerio que venía Pepita y Pepito no vienen más? Yo pregunto, ¿qué pasó con Pepita que no la veo más? Ah, qué sé yo. ¿Cómo qué sé yo? Nadie llamó por teléfono para preguntar. Nadie fue a su casa a ver si vive o murió. No. Y es muy común, por desgracia, en muchos ministerios, en muchos grupos, en muchas parroquias. Fulano no se lo vio más. ¿Que se lo llevó un ovni? Nadie llamó, nadie le mandó un mensaje, nadie fue a su casa para ver si está podrido, murió, resucitó. ¿Cómo es posible vivir comunidad sin esto? Como pasa también. Ay, eran amigos del vecino. ¿Qué pasó con tu vecino que era tan amigo que comían juntos y qué sé yo qué? No sé, se movió a Nueva York y nunca más supe de él. ¿Pero cómo? No existe internet, Facebook para comunicarse, el teléfono. Esto es muy pragmático, un estilo muy yanqui. Hay que tener cuidado de no contagiarnos de ese virus, esa bacteria. Que el pragmatismo no nos congele el alma. Por favor. Entonces, el equipo parroquial debería tener justamente el consejo pastoral, el consejo, la mesa directiva, como dicen aquí, de los ministerios. Deberían tener presente esto. ¿Existe una versión de la hospitalidad que incluye visitas a hospitales, visita a cárceles, visita a geriátricos? ¿Acaso los famosos ministerios carismáticos que se gastan los desodorantes de Axe levantando la mano en la alabanza y Rexona que no me abandona? Digo, además de levantar los brazos y caer en éxtasis y tener sueños proféticos y no sé qué, además de eso, van a ver al hermano que está en la cárcel, en el hospital, en el geriátrico. Salen a las periferias del mundo a encontrarse con Cristo vivo que está en el que sufre, el que está solo, en el triste, porque si no, no te creo nada. Aunque tenga 10.000 carismas, la caridad está por encima. Y esa es la auténtica renovación, el amor, que nos lleva a una hospitalidad generosa, creativa, cordial, efectiva y eficaz, que lleva a buscar a Jesús en ese que nadie mira, ni los medios de comunicación social, ni el gobierno, ni los gremios, ni la política, nadie mira. A ese tenemos que ir a mirar. Y eso es la hospitalidad. A los demás los miran todos. Y hay que tener cuidado con los más jovencitos que están por acá dando vueltas, porque ellos son los que más sufren esta cultura posmodernista de la indiferencia menefreguista. Menefrego en italiano quiere decir, me importa un pepino. Traducido al mexicano básico. Menefrego quiere decir, me importa un pepino, que un porteño de Buenos Aires lo diría distinto, yo no lo puedo decir acá. ¿Por qué no te vas un poquitito a la...? Porque justamente esa es la base de la cultura postmodernista. Estoy todo el día conectado con mi amigo, con mi amiga que vive no sé en dónde, con el Facebook, que sí, ¿cómo estás? Ay, sí, porque... Y el que tengo al lado, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, me importa un pepino, menefrego, que se muera, que reviente, que haga su vida, yo hago la mía. Esa es la cultura postmodernista que tenemos que tratar de contrarrestar desde el Evangelio, con la actitud de Jesús que se compromete, que se involucra, porque la encarnación fue comprometerse con el mundo, con cada uno de nosotros. Con Jesús no va la indiferencia, tampoco con Jesús va el afectivismo y el emocionalismo que parece que voy a cambiar el mundo, cruzo la puerta y me olvidé de todo. Tampoco con Jesús va eso. Con Jesús va el compromiso concreto y diario, poquito a poquito y paso a paso, de transformar la realidad que me rodea
transformando mi corazón con su gracia para que la hospitalidad sea posible. Amén. Pregunto, ¿acaso somos conscientes de los forasteros y los viajeros que hay entre nosotros? No me refiero a los que van y vienen a Morelia, a Monterrey, no solamente a esos viajeros. Me refiero a los viajeros del mundo, a los forasteros que están siempre en la periferia del mundo porque nadie les da ni 5 de bolilla. Digo, las comunidades, los ministerios, ¿son conscientes de eso o no? Es muy importante. ¿Somos conscientes de aquellos hermanos cristianos que pertenecen a otras tradiciones o a otras comunidades cristianas? ¿Entendemos su cultura? ¿Hacemos el esfuerzo de abrir el cráneo, de abrir el corazón para entender, incluso entre mexicanos, a uno que viene de Oaxaca o de San Cristóbal de las Casas o de Chiapas? Yo estuve allí y que tiene muy distinto estilo a la gente de Monterrey, Guadalajara o Puebla. No son tan cristeros, casi están al borde de perder la fe católica. ¿Los entendemos? Entendemos que hablen, qué sé yo qué, con una mezcla de español que sabrá Dios lo que quiere decir, pero los entendemos. Hacemos el esfuerzo por integrarnos. Yo recuerdo una experiencia tan bonita en la Parroquia Inmaculada Concepción del centro de Los Ángeles. Estaba dando yo una conferencia a un grupo de jóvenes grandes, la mayoría guatemaltecos. Y había un joven con camisa blanca y cara de ángel, una sonrisa de oreja a oreja y que asentía todo lo que yo decía con una alegría. Y a mí me llenaba el corazón y yo seguía. Cuando terminó la conferencia me acerco a él y me dice su compañero: padre, no, él no habla castellano, ni lo entiende. Acaba de llegar de Guatemala, viene de Chichicastenango, él no entiende castellano, habla una lengua aborigen. Lo primero que me surgió es decir, ¿qué miércoles está haciendo aquí en Los Ángeles? Lo primero, se hubiese quedado allá, ¿quién miércoles lo mandó acá? Pero después dije, Rubén, no hablabas tú, hablaba el Espíritu, por eso él sonreía tanto, si no entendía nada de lo que yo decía. Y menos mal. Pero por lo menos ese pobre muchacho caído en la jaula, en la furia esa, en la jaula de cemento, que había venido desde Chichicastenango, que es tan bonito Chichicastenango, venís a Los Ángeles. Digo, por lo menos se sintió acogido. Porque había una efusión que surgía y que provocaba una koinonía, una unidad, más allá de que él no entendía nada la lengua castellana. Y yo, por supuesto, tampoco entendía su lengua, como no entiendo el nahual, ni entiendo el meshi, ni el inca, ni el azteca. Tengo el castellano básico y basta. Porque aparte yo soy nieto de italianos, imagínense. Pero sí tengo un gran amor por toda la cultura latinoamericana porque me siento profundamente latinoamericano. Y aunque no hablo ni guaraní, ni azteca, ni inca, ni nada de esas, ni nahual, ni el nahuil, ni ninguna de esas lenguas, trato de abrir mi corazón a todas las culturas. Porque sé que el idioma o la lengua no debe ser un obstáculo, sino que debe ser a veces hasta una forma humorística de poder entendernos mejor. Cuando llego a Estados Unidos todo el mundo cree que soy gringo y me habla apuradísimo en inglés y yo solamente digo yes. Porque no termino de entender qué es lo que me está diciendo y mucho más si es una morena que atienda en American Airlines. Porque no se entiende lo que dice. Y cuando muchas veces se enojan porque yo no entiendo, digo, llámelo a Raymond. Siempre hay algún Raymond o alguna María dando vueltas. Siempre hay algún Raymond o alguna María dando vueltas. Llámela a María. Y María saca las papas del horno porque si no, yo no entiendo nada. ¿Acaso debo entender todo lo que dicen los demás? La hospitalidad también implica tratar de captar al otro. Viene un ruso de la Siberia, trataré de entender qué es lo que dice, aunque sea con gestos. Nadie se murió por no saber una lengua. Yo también hago una pregunta sobre la hospitalidad. ¿Son nuestros templos lugares de hospitalidad? Te pregunto. Por ejemplo, ¿nuestros templos tienen un lugar silencioso para estar orando delante del sagrario?
¿Hay un lugar silencioso para estar delante de María y poder orar? Porque hay templos en que, más que hospitalidad, parecen clubes sociales. Es un griterío constante. Tú entras y casi que te venden en la puerta rompope, o te venden allí champurrado, o te dan ahí una cosa, pero yo vengo a orar, come primero. Y no es nada eso. Yo le decía siempre a los grupos de jóvenes de la parroquia San Joseph en Hathor, California, le decían, cuidado, porque ustedes dejan dejan el carro en el parking, o sea, dejan el automóvil en el estacionamiento, en el parqueo, dicen, y en vez de pasar por el Santísimo, que está la puerta abierta, que está ahí a 2 metros, se cruzan al salón parroquial, hacen horizontalismo. Si no hay unión con Él, tampoco hay unión con ellos. Hay pura efusividad humana, pero no es fraternidad en Cristo. Hay que tener cuidado con eso. Si yo no oro delante de Él, no podré verlo a Él en el prójimo del grupo de jóvenes. Y entonces cuando ya cualquier día me miró mal o me pisó el callo, ya le pongo la lápida y le digo, no voy más porque son una manga de hipócritas, cínicos, tienen máscara, careta y qué sé yo cuánto. ¿Y tú? ¿No te viste en el espejo? Lo que te faltó es mirarlo con los ojos de Jesús. ¿Por qué? Porque te faltó estar ante el sagrario antes de estar ante de los hermanos. En la iglesia sobra mucho horizontalismo y falta la verticalidad de Cristo céntrico. De esa manera surge la fraternidad y surge la hospitalidad. Entonces vamos a ver un poquito, dijo el ciego y se llevó por delante una columna que había allí. Vamos a ver un poquito qué nos dice el documento de la Iglesia sobre lo que podemos hacer. La Iglesia, a través del Concilio Vaticano II y de muchos documentos, nos enseña lo que es la hospitalidad. Por ejemplo, Pablo VI ya en el 72 hablaba de la hospitalidad y los carismas laicales para construir hospitalidad. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica de 1994, de los números 871 al 873, reconoce que entre los bautizados y bautizadas, diría mi presidente, se da una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, pero existen diferentes ministerios, carismas y dones. Y dice, algunos incluso pueden ser llamados a colaborar con los pastores, o sea, con los presbíteros. Y también tenemos la exhortación de Paulo VI, el beato Paulo VI, Evangelii Nunciandi, que dice, ya en el número 70, atención, que los laicos, ustedes, laicos y laicas, seglares, en primer lugar, tienen como llamado vocación, atención, tienen como primer llamado vocación específica la evangelización en medio del corazón del mundo, en los complejos ámbitos de la política, de lo social, de lo económico, de la cultura, de las ciencias y de las artes. Primer llamado es ese. Lo digo porque en el mundo hispano, de aquí de Estados Unidos, a 9 de cada 10, como el jabón Lux, les encanta estar sobre el altar, en torno al curita, y si es obispo, mucho mejor. Y si es cardenal, se le caen los pantalones, imagínense. Y entonces parece como que tienen una misión mucho más importante en la iglesia porque están en torno a la mesa del altar. ¡Error! Los laicos tienen su misión del altar para allá, en el mundo, en la familia, en el trabajo, en la cultura, en la política. Cuidado con eso. Y he encontrado laicos que sufren algún complejo de inferioridad que traen de sus ranchos y sus países y hay que comprenderlos. No, porque ya que le piden al Señor, sáname Señor, dígale, sáname de mi complejo de inferioridad, sáname de mi complejo de culpa, sáname de mis prejuicios sociales, sáname de mi resentimiento que me llevan a pensar que soy más importante porque me puse una sotana negra o un alba acá arriba para estar ayudando como lector o como acólito. ¡Error! El laico tiene que estar en el mundo. El laico debe estar como levadura en la masa, como sal de la tierra, como luz del mundo, en el mundo. Pero también dice,
porque no quiero ser injusto, el documento que algunos laicos, Juan Pablo II dice en el documento Christi Fidelis Laicis, que es un documento para los laicos, la exhortación para los laicos, del año 1988, dice que también algunos laicos pueden ser llamados a ocasionalmente algunos servicios o ministerios dentro de la liturgia. Por ejemplo, lector y acólito. Entiéndanse bien, no alcohólico, acólito. Porque alcohólicos hay muchos. Y entonces dice que son ministerios instituidos para ayudar al orden sagrado. Y también dice que hay ministerios o servicios laicales ocasionales ejercidos en circunstancias determinadas y puntuales. Por ejemplo, el voluntariado de caridad, catequistas, sacristanía, etcétera, 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 que hacen vivir la triple dimensión de todo bautizado, ustedes y yo, que es la fe, la esperanza y la caridad. La fe, Cristo profeta; la esperanza, Cristo sacerdote; y la caridad, Cristo Rey. En la triple dimensión que ustedes y yo vivimos como bautizados. Ustedes como sacerdotes en el común de los fieles y yo como sacerdote en el ministerio. Pero siempre con la importancia que cada uno tiene, porque lo que le da trascendencia a nuestra misión es el bautismo. El bautismo es el sello que nos ha hecho hijos de Dios y es lo más importante que tenemos. No que seamos ni papa, ni obispo, ni hecho puré, sino bautizados. Bautizados. Esto me parece fundamental, ¿no? Y Evangelii Gaudium del Papa Francisco nos dice: un signo claro de la autenticidad de un carisma, atención, es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Una verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades. Quiere decir que yo, para vivir mi carisma, mi ministerio, no tengo que empezar a decir: el ministerio de este no sirve para nada, es relativamente importante, el mío sí. Me explico. Muy lindo lo de Evangelii Gaudium, en el número 130, si lo quieren ver, habla de los carismas al servicio de la comunidad evangelizadora. Me parece en ese sentido maravilloso. Bueno, parece que me han puesto la música de fondo y yo no sé bailar. Entonces me da la impresión de que me están queriendo echar. Pero les quiero contar una anécdota que me la aplico a mí mismo como sacerdote diocesano, como cura párroco. Yo voy a cumplir 30 años de ministerio y he sido párroco desde mi ordenación, porque en Argentina somos pocos sacerdotes, pero somos párrocos trabajando mucho con los laicos, le delegamos muchas cosas. Todo es voluntariado allá, la oficina parroquial, los catequistas, es otra mentalidad, otro estilo, ¿no? Entonces, siempre me llegó mucho esta anécdota. Dice que una vez un hombre que venía mucho a la parroquia, a la misa, etcétera, no se lo vio más. Entonces el párroco preguntó a varios: ¿qué fue de Federico? ¿Dónde está Federico? No sabemos, padre, no lo vemos. Claro, la gente, como no lo veía, tampoco se preocupaba. Hospitalidad, ¿no? Entonces el párroco fue a la casa, era invierno, fue a la casa de Federico, era invierno. Federico estaba sentado delante del hogar, o sea, del fuego encendido. El párroco en silencio se sentó a su lado, miraba al fuego. El fuego tiene esa capacidad de movimiento, ¿no? Que al moverse tanto te da unidad interior, ¿no? Te hace como una introspección que ayuda a encontrarte. El párroco no lo miró a Federico, miró el fuego, lo miró largamente, luego lo miró a Federico. Y luego vio que había un carbón que estaba casi apagado, apenas encendido, porque estaba alejado del fuego. Entonces el párroco agarró
el hierro del brasero, que le decimos nosotros, y acercó ese carbón que estaba a medio de encender, casi apagándose, lo acercó al fuego. A los pocos minutos se puso incandescente, rojo, unido al resto de los fuegos encendidos. Un largo silencio. Federico miró a su párroco y le dijo: ya entendí, padre, el domingo voy a misa. Lejos de la comunidad, que no es la más perfecta, todo lo contrario, nos enfriamos, nos ponemos cínicos, tristes, amargados, criticones, malhumorados, pesimistas. En la comunidad encontramos el fuego para ser testigos día a día en el trajín cotidiano. Señor, te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo se derrame en nosotros para que tengamos un corazón dócil y abierto, de manera que tu mirada en nosotros sea la mirada que pueda mirar a cada uno como prójimo, integrándolo, aceptándolo, involucrándonos en sus vidas, construyendo puentes, derribando muros, sumando y no restando, multiplicando y no dividiendo, para que podamos ser canales de esa ternura y de esa misericordia que el Padre Dios desea derramar sobre cada hijo suyo, sobre cada hija, sobre todo aquellos que el mundo margina, discrimina, anula, empobrece, humilla. Te pedimos esa gracia a través de María, la mujer acogedora que dilata su corazón de madre para poder recibir todos los carismas, a todos sus hijos, a todas sus hijas, sin rechazar a nadie. Danos la gracia de un corazón lleno de acogida cordial y fraterna, en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén.